la palabra de Dios. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Todos juntos. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Todos juntos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, hermanos. Y quiero llamar su atención, hermanos, ahí al versículo 16. Por tanto, es por fe, ¿sí, hermanos? Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos. Quiero, hermanos, hablar acerca de la fe, de una fe que produce gracia. Y vamos a orar. Padre, le doy las gracias, Señor, por su palabra. Le pido que pueda explicarla de una manera que comprendamos todos, Señor, y podamos ver en acción su poder y su gloria, Señor. Le pido, Señor, la llenura del Espíritu Santo. Y Padre, la sabiduría y Señor, sobre todo que usted nos hable, mi Dios, que usted actúe en esta hora, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Como dije, hermanos, quiero hablar acerca de la fe. Hace 2 semanas, hermanos, aprendimos acerca de la necesidad de orar siempre. Y de hecho les dije que tuvieran un cuaderno donde apunten sus oraciones y donde todos los días pidan por lo que ustedes, que Dios les conteste, hermanos. Y bueno, quizás no perfectamente, pero yo he tratado de seguir esta libreta, hermanos, para que Dios vea que en verdad quiero lo que le estoy pidiendo y Dios me conteste, hermanos. Y bueno, uno se acuerda, pero a veces no se acuerda, pero ahí está la petición. Y hermanos, pero ¿qué dice aquí, hermanos? Dice aquí en el Lucas, vamos a Lucas 18, hermanos, Lucas 18. Lucas 18, hermanos, recordando lo que vimos hace 2 semanas. Lucas 18, versículo 7, dice la palabra de Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? Hallará fe en la tierra. Dice, mira, yo les quiero contestar. Yo quiero cumplir sus propósitos. Pero cuando yo regrese, ¿será que ellos van a estar orando constantemente para que yo los escuche? Quisiera poner de ejemplo aquí a mi hermana Cristín, ¿verdad? Que ha visto algunas cosas imposibles por la oración o muy difíciles, pero Dios le ha ayudado y cada petición que le he hecho al Señor, ¿verdad? Ir a Londres, ir a Israel, ir a Perú, ir a Brasil, que le den trabajo aquí en San Diego. Ahorita está trabajando aquí en San Diego, gracias a Dios. Que la dejen descansar los domingos, hermano. Pero ella diligentemente ora al Señor. Ahora, nadie es perfecto, todos cometemos errores. Yo soy pecador, la hermana es pecadora, todos somos pecadores. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo le preguntaría, ¿usted tomó el reto y sigue orando o nada más ni compró la libreta ni la llenó, o la llenó pero no oró? Y ese es el problema, hermanos. El problema de la iglesia es falta de ¿qué? De oración y de ¿qué? De fe. ¿Por qué? Si tuviéramos fe y tuviéramos una petición que de veras queremos que Dios lo haga, no dejaríamos de orar, hermanos. Pero dejamos de orar porque nos falta
La fe, hermanos, ¿sí? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y luego, hermanos, la semana pasada, hermanos, allí en Efesios capítulo 6, fue la antepasada, la pasada, en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice la palabra del Señor, así, dice, sobre todo, ¿sobre qué? Todo. Tomad el escudo de la fe. Otra vez, hermano. Si usted se da cuenta, la fe es una enseñanza central de Jesucristo y de la palabra de Dios. Y dice, sobre todo, arriba de cualquier cosa, toma el escudo de la fe, dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra vez vemos la fe, hermano. La Escritura dice, sobre todo, que tomes el escudo de la fe. Entonces, hermanos, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 16, hablando de la salvación y hablando, hermanos, del poder de Dios, hablando del crecimiento del cristiano, hablando de las proezas que podemos hacer, hermano, con la ayuda de Dios. Dice ahí, hermanos, 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, hermano. La fe, hermano, produce gracia. Y ahorita vamos a dar el ejemplo, hermanos. La palabra fe viene del griego pistis, que significa persuasión, significa crédito, significa convicción moral. Por ejemplo, persuasión, si nosotros, hermanos, estamos necesitando, por ejemplo, una renta barata, a veces batallamos con eso, ¿no? Y nos dicen, allá están dando rentas baratas, ve y aplica. Y hermano, te persuaden, ¿y qué haces? Vas, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, hermanos, batallas con tu situación legal y te dicen, oye, tú estás batallando, pero ¿sabes qué? Tu situación te favorece. Tú puedes aplicar, ¿qué haces? Aplicas, ¿verdad? ¿Por qué? Persuasión. Eso es fe. Algo que te persuade. Dios te persuade. Dice persuasión, hermano. La fe, hermanos, aparte de persuasión, convicción moral de que Dios es veraz. Tú le crees a Dios. Especialmente una dependencia en Cristo como tu Salvador personal. Y de una manera abstracta, hermano, algo que podemos tocar es una seguridad en Cristo, en creer en su fidelidad. Y también, hermanos, es, hermano, una profesión en Cristo que se manifiesta porque tienes la fe. Entonces, la fe, hermano. Ahora, guarde su lugar y vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué dice? La fe, hermano, es un don, así como la gracia y la salvación, es un regalo que te da Dios, hermano. La fe, Dios la produce, Dios te la da, Dios te la regala. Tú tienes fe porque Dios permite que tú tengas esa fe. Entonces, hermano, pero Dios obra en tu corazón para que tú manifiestes esa fe, hermano, esa fidelidad en Cristo. Pero, hermanos, la fe, hermano, en Cristo, la fe en la salvación es el comienzo, hermano. Si Dios quisiera que tú, cuando fueras salvo, inmediatamente ya es todo lo que quería Dios contigo, tú fueras salvo, recibirías a Cristo y en ese momento te llevará al cielo. ¿Por qué? Porque ya te salvó. Pero, hermano,
Dios te salva por la fe y por la gracia, pero Dios te deja aquí en la tierra para que esa fe pueda crecer, hermano. ¿Sí? Mira, hermano, cuando nosotros tenemos un bebé, cuando nace un bebé, hermanos, tú no dices, ya nació, ya se puede morir. No, hermano. Es apenas que el comienzo, ¿sí, hermanos? Pero muchos cristianos se quedan estancados en la pura salvación y así viven toda su vida, no ven milagros, mueren sin pena ni gloria porque no crecen en fe y no crecen en gracia, hermano. Y yo te animo en esta noche a que tú puedas crecer en fe y crecer en gracia. Pero vamos a ver Hebreos capítulo 6 que nos menciona esto, hermanos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y el versículo 12 dice, a ver si estamos ahí, hermanos. Capítulo 6, versículo 1 dice, Hebreos 6, 1 dice, por tanto, dejando ya los, ¿qué? Rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire, hermano, escúcheme. La doctrina de Cristo es preciosa, hermano, ¿sí? Pero aquí el apóstol Pablo, creemos que Pablo escribió esta carta, o el autor de Hebreos, le está diciendo que es un rudimento, que es algo con lo cual comenzamos, pero que se debe avanzar, hermano. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ahora, hermano, ¿es mala la fe en Dios? No, pero son rudimentos, es el comienzo. Dice, vamos adelante. Versículo 2, de la doctrina de bautismos. ¿Es malo el bautismo? No. Pero es un rudimento, es un comienzo. Dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. ¿Es mala la resurrección de los muertos? Por supuesto que no. Pero es el principio de la fe cuando creemos en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Ahora, hermanos, escúchame. Esto es muy importante. Mi intención, hermano, vi a un hermano que celebró su aniversario en la iglesia y bueno, está bien, no hay ningún problema. Y la decoración es como puras ovejitas ahí, puras ovejitas y el pastor pues que es el pastor y las ovejitas que nomás, ¿verdad? Y es todo. Pero hermano, ¿sabe qué me ha mostrado Dios en oración y en verdad lo que Dios quiere, hermano? Bueno, para empezar, yo también soy oveja, ¿sí, hermanos? Del Señor, número 1. Número 2, el deseo de Dios y el deseo de mi corazón es que usted crezca tanto espiritualmente como yo, o incluso que pueda superar mi crecimiento espiritual. O sea, la iglesia no debe ser dependiente y obviamente que el pastor tiene que ir a la roca más alta que él para siempre inspirar a los que van siguiendo a Cristo a través de él. Pero hermano, la meta principal es que todos crezcamos a la estatura de Cristo. Dije todos, ¿sí, hermanos? Todos crezcamos a la estatura de Cristo. No nada más, pues el pastor sabe todo, yo no sé nada, yo nomás que me dé pastito. No, todos debemos crecer, hermano. Y usted imagínese una iglesia donde todos crezcamos a la estatura de Cristo, hermano. Dice, no te quedes ahí dependiendo nada más de lo que recibes. También tú lee, también tú ora, también tú lee más libros, también tú sirve a Dios para que tú también crezcas. Vamos adelante. No te quedes en los rudimentos. Pues yo voy a la iglesia y soy salvo. Bueno, eso me dice. No. Tú por ti mismo tener fe. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire, hermano, ahí Hebreos capítulo 5, hermanos, Hebreos capítulo 5. A ver si lo apunté bien, hermano. Versículo
12 dice, desde el 11 acerca de esto, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya, ¿qué, hermanos? Maestros. Debiendo ser ya maestros, hermano. Usted tiene más de 5 años en la iglesia, debería ser ya un maestro. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimentos sólidos para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Escúcheme, por el uso, por el uso. Hermano, dice la palabra de Dios que el tiempo en comunión con Dios debería hacernos más fuertes, más poderosos, más sabios, con más influencia, porque ha pasado mucho tiempo. Dice, ustedes deberían ser maestros, pero muchos cristianos viven en los rudimentos, son niños, todavía se encaprichan, todavía se enojan, hacen su berrinche, todavía les tienen que cambiar el pañal, todavía toman leche todavía. Y dice, deberías ser maestro. Ahora, dice la palabra de Dios, hermano, que la fe produce gracia. Mire Romanos capítulo 4, hermanos, Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre? ¿Qué dice? Según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, viene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dice aquí, hermano, mira, Abraham, el padre de la fe, no alcanzó los logros que tuvo, porque son grandes, y ahorita vamos a ver, por las obras de la ley o por lo que él hizo en la carne. Versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, Abraham fue contado por justo a causa de la fe. Ven, Samuel, por favor. Ponme este, mijo. Ponme este. Pónmelo aquí en la corbata. Este. Dice la palabra de Dios, hermano, que por las obras Abraham no pudo alcanzar sus metas. No pudo ser padre de la fe, no pudo tener un matrimonio como el que tuvo, no pudo tener un hijo y después ser padre de multitudes. No pudo hacerlo por las obras de la carne ni por la ley. Pero cuando, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Creyó. ¿Sí, hermanos? Creyó Abraham, dice ahí. ¿Dónde estamos? Capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cuando él creyó, no había cumplido la ley, ni tampoco sus obras eran perfectas, pero dice la palabra de Dios que cuando él creyó, Dios lo vistió, hermanos, ¿de qué? Y Dios lo hizo justo, que tenía el derecho de entrar al cielo porque lo hizo justo, y lo hizo justo para que Dios pudiera poner en él su poder y darle las promesas, y lo hizo justo para verlo sin pecado. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Sí, hermanos? Por la fe. Dice la palabra es que creyó. Dice ahí, hermanos, entonces el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Al que cree que se salva por las obras, se está endeudando más porque solamente es por fe. Versículo 6, como también David,
habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye ¿qué? Justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, hermano, Abraham fue salvo y fue limpio de culpa del pecado porque él creyó, hermanos. Y Dios lo vistió de su justicia. ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Pues, listo, mijo. Por la fe. Cuídamelo, mijo. Fue por la fe que dice la palabra de Dios. Por la fe le fue contada por justicia. ¿Sí, hermanos? Ok. Por la fe. Ahora, dice ahí, hermanos, habla de la circuncisión, que no es por ser judío, que él fue padre de la fe antes de que se circuncidara. Esto es, antes de que Dios le diera a Moisés la ley y la circuncisión, Abraham ya había sido salvo y ya había sido justificado. Por eso la fe es para los judíos y también para los gentiles. Ahí lo puede mirar en el capítulo 4, versículo 8 y 9. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería ¿qué? Heredero del mundo. Ahora mira, hermano, por la fe que Abraham tuvo, Dios lo hizo heredero del mundo. Dice aquí, hermanos, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de ¿qué? De la fe, hermano. Por la justicia de la fe. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios favoreció a Abraham por la justicia de la fe. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la ¿qué? La promesa. Ahora, la promesa es por la fe. La salvación es por la fe. La justicia es por la fe. Versículo 15, por la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Nosotros, hermanos, no seremos juzgados por la ley de Dios, porque Cristo ya nos libró de la maldición de la ley, sino seremos juzgados de acuerdo a la fe que tuvimos en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante la fe. La fe nos da la salvación, la fe nos justifica del pecado, nos hace justos delante de Dios, nos hace herederos de las promesas, nos da las promesas del Señor. La fe, hermano, nos hace hijos de Dios, somos hijos de Dios por la fe. Dice, hermano, ahí, versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Ahora, hermano, mire. Una persona común y corriente, hermano, puede vivir una vida mundana, una vida normal, una vida humana. Nace, crece, se casa o se reproduce y muere. Y pasa a la historia sin pena ni gloria. Alguien que nació y alguien que se murió, así nada más. Pero alguien con fe, hermanos, alguien con fe recibe, escúcheme, la gracia de Dios. Alguien con fe recibe la gracia de Dios. Pastor, ¿qué es la gracia de Dios? Lo dije el domingo. Aparte que es un favor que no mereces si es Dios en tu vida, pero la gracia, hermanos, es que Dios te muestra un favor especial. Que Dios te mira hermoso, valioso, te mira salvable, te mira útil. Dios te quiere favorecer y bendecir y te quiere entregar las llaves
del reino de los cielos, su poder, y quiere exaltar su nombre en tu persona, te quiere levantar en alto para que tú levantes en alto el nombre de Dios. Eso es hallar fe, hallar gracia delante de Dios. La gracia viene por la fe, hermano. ¿Sí? Si tú no tienes fe, no viene la gracia de Dios a tu vida. ¿Cuánta gente vive sin fe? Y la gente sin fe sufre mucho, hermanos. Aún cristianos que tienen fe, pero que su fe es más pequeña que un grano de mostaza, sufren mucho en la vida y no ven la mano de Dios, y viven amargados, y viven quejándose, y viven con problemas en sus matrimonios, problemas con sus hijos, no avanzan, no crecen, no hay bendición, porque la fe que tienen es más pequeña, es casi nula, hermanos. Son rudimentos nada más. Pero la fe, hermano, la fe grande, la fe que va creciendo, hermanos, produce la gracia de Dios, hermano. Es como si yo te dijera, hermano, tú das un paso de fe, Dios da 10 pasos hacia ti para querer bendecirte. ¿Recuerdas, hermano, cuando cruzaron ahí los israelitas el Jordán? Hasta que los sacerdotes pusieron sus pies en el agua, fue que se detuvo. Hasta que dieron el primer paso, fue que Dios detuvo las aguas. Y así, hermano, Dios tiene grandes almacenes, más grandes que el Costco allá en el cielo, hermanos. Más grande que el Sam's Club y que el Walmart. Pero, hermanos, no lo recibimos porque nos falta dar un paso, hermanos. Dios no tiene Amazon, hermano. Tú tienes que caminar. Tú tienes que dar los pasos. Por cierto, hermano, a Dios no le gustan los flojos. A Dios le desagrada grandemente los flojos, hermano. Nunca un flojo es usado por Dios ni bendecido por Dios. Nunca, jamás. Vemos la historia de Eglón, que estaba ahí el rey bien gordote, fue a Od y le metió la espada por la panza, ¿verdad? Y se murió y todo lo que pasó. ¿Por qué, hermano? Dios no bendice personas que no quieren caminar. Ay, no me gusta caminar. Eres una persona inútil para Dios, inservible. No te gusta actuar, no te gusta moverte. Triste tu calavera noviembre, no, ¿verdad? Dios bendice a aquel, hermano, que tiene fe. Dios bendice a aquel que tiene fe. La fe de Abraham mueve la gracia de Dios. La fe de Abraham movió la gracia de Dios. Mira Romanos capítulo 3. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿por medio de qué? De la fe en su sangre. Dios puso a Cristo como propiciación, el medio por el cual Dios nos salva, hermanos, quien propicia la salvación, quien agrada a Dios, la sangre del pacto que nos limpia, que nos perdona, que nos justifica por la fe. Por la fe. Versículo 23, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hermanos. Entonces, la fe, hermano, de Abraham movió la gracia de Dios, y la fe que tuviste en Cristo movió la gracia de Dios. Mire, Hebreos 11:23, y aquí va a mirar lo que es la fe. Hebreos 11:23. Ven, mi niño, dame otra vez. Hebreos 11:23. Lo voy a ejemplificar con mi hijo porque, pues, para mí es un buen ejemplo. Y yo puedo comunicarle lo que les quiero decir. Dice, por la fe Moisés, ¿sí, hermanos? ¿Sí estamos ahí? A ver, ¿qué quiere decir Moisés? ¿Se acuerdan, hermanos?
¿Algún maestro que se acuerde? Moisés, ¿qué quiere decir? Sacado. Sí, se acuerdan, ¿verdad? Bueno. Por la fe Moisés, sacado de las aguas, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron ¿qué? Niño hermoso. Y eso es la gracia. Escúcheme. Moisés nació en Egipto. Sus padres eran israelitas, judíos. El decreto del rey era matar a todos los niños, echarlos al río. Pero el papá de Moisés, ¿cómo se llama el papá de Moisés, hermanos? Amram. Y su mamá, Jocabed, lo vieron como niño hermoso. Y eso es gracia, hermano. Cuando Dios te mira hermoso. Y dice ahí, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, hermano, aquí está mi hijo. Y yo pudiera tener fe o no tener fe. Si yo tengo fe, lo miro niño hermoso. Y como Jocabed, que supo que podía matar a su hijo, yo creo y pienso que en comunión con Dios, Dios le mostró, pon tu niño en el río, y ahí lo va a agarrar la hija de Faraón. Y Jocabed por fe obedeció, arriesgando al niño, pero a la vez siguiendo la fe, porque quería salvar al niño. ¿Y sabes qué, hermano? Nosotros a veces, nuestro hijo crece con amor a Dios, o nuestra hija, y quiere servir a Dios, y, oh, no, yo quería que fuera profesionista, que hiciera billetes. Mira qué cerebro tiene, mira qué capacidad, cómo va a desperdiciarse en la iglesia. A veces pensamos así, hermano. Es triste, pero qué falta de fe. Pero no, Jocabed dijo, ¿sabes qué? Este niño está hermoso. Este niño va a servir a Dios. Vamos a ponerlo en esa arquilla, ¿verdad? Y vamos a esperar que Dios lo salve. Y dice la palabra de Dios que Dios salvó al niño lleno de gracia. Entonces, hermano, cuando Sammy nació, algo parecido pasó. Y yo dije, no, para mí es un niño hermoso. Y yo le dije a mi niño cuando estaba chiquito, yo no sabía nada, aunque todo esté en contra ahorita que acabas de nacer, yo voy a luchar por ti, porque eres mi hijo, y para mí estás hermoso. Y él me miraba con sus ojitos chiquititos, hermosos, así, que tienen como así chinitos para atrás. Y yo lo miraba con mis ojos también chinitos, hermano. Y me miraba, apenas había salido del vientre, y me miraba como si entendiera todo lo que estuviera pasando, hermanos. Y hermanos, ahorita mi hijo está trabajando en la construcción. Y para mí está bien, porque todo hombre necesita saber cómo se obtiene el dinero. Pero en realidad es un momento de su vida, hermanos. Como tú, hermano, quizás estás en un momento de tu vida y tú, no, pues ya aquí me quedo. Hermano, no, hermano. Dios te mira, niño hermoso. Siempre y cuando tengas ¿qué? Y cuando tienes fe, Dios te mira con un propósito y te va a bendecir siempre y cuando tú tengas fe. Otra vez puedes sentarte, mijo. Capítulo 11, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado por la fe. 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mira, hermano, qué hombre Moisés.
prefirió a Cristo que las riquezas del pecado, hermano. Dice, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? Oh, por la fe vemos lo que viene adelante, hermano, el galardón. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo que, por la fe, hermano, tuvo valentía para dejar Egipto, hermanos, y no temer al rey. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos, ¿qué? Mira, hermano, por la fe, escúchame, por la fe salvó a todos los primogénitos de Israel. ¿Sabes cómo vamos a salvar a nuestros hijos, hermano? A nuestros primogénitos y a nuestros hijos, por la fe. Si tú eres un cristiano, padre y madre de familia, sin fe, o con poca fe, o con nada de fe, arrepiéntate. Porque la única manera de salvar a tus hijos es por la fe. Versículo 29, por fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo que dice. Mira, hermano, los logros de la fe, pasar el mar rojo en seco, y los egipcios mundanos, ellos se ahogaron, hermano. Entonces, la fe hace cosas increíbles, atrae milagros de parte de Dios, atrae el poder, la gloria y la bendición, la mano de Dios. La fe. Versículo 29, ya lo miramos, hermano. Versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de quién. De Gedeón. Ahora, hermano, aquí está muy importante Gedeón. Tú sabes la historia de los jueces, que estas personas, por ejemplo Gedeón, hermano, era muy imperfecto. De hecho, terminó mal al final y mataron a todos sus hijos. Él murió bien, pero sus hijos fueron muertos. Y hermano, se hizo un efod y la gente, creo que fue así Gedeón, y la gente se prostituyó en este efod. Y bueno, pero mira, hermano, Gedeón, dice la palabra de Dios, y de Barak, hermano, cuando oyes Barak, tú luego te imaginas un mandilón, hermano, porque Barak no quiso ir a la guerra si no vas tú conmigo, o sea, si no iba la mujer Débora con él. Se protegía con Débora. Entonces, Barak el mandilón, Gedeón el imperfecto, dice, y de Barak, de Sansón, hermano, tú sabes quién fue Sansón, hermano. Dalila le hizo ojitos. Sansón tenía un voto nazareo, no debían tocar su pelo, no debían cortárselo, pero cayó ante las mujeres. Pero Sansón logró matar miles de filisteos por la fe. Sigamos adelante, hermanos. De Jefté. Jefté era hijo de una ramera. De David, sabemos los pecados de David. Y como Samuel y los profetas. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Mira, hermano. Esta gente logró grandes victorias y logró mover la mano de Dios tan imperfecta como era a causa de la fe. O sea, hermano, hay esperanza para ti y para mí, aunque seamos bien imperfectos, porque estos, que su nombre nos enseña mucho error y pecado, por fe, dice la palabra de Dios. Versículo 33, conquistaron reinos. ¿Quién? Gedeón y Jefté, Sansón, Barak. Hicieron justicia. ¿Quién? Gedeón, Jefté, Barak, Sansón. Alcanzaron promesas. ¿Quién? Gedeón, Barak, Jefté, Sansón. Rahab, la ramera. Taparon bocas de leones. David, Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermano, y dice aún ahí que algunos vieron a los muertos resucitados. Hermano, todo es, escúchame,
por la fe. No hay nada que agrade más a Dios en un cristiano, hermano, que la fe. Mire Hebreos capítulo 11, versículo 6, ahí estamos, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿estamos ahí, hermanos? Todos juntos, 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escúchame, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, Dios no le gusta nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, la fe mueve la mano de Dios. La fe hace que cumplamos, que recibamos las promesas, hermano. La fe detona el poder de Dios. La fe detona el poder de Dios. Mire, Romanos capítulo 4, versículo 18, hermano. Romanos 4, 18. Romanos capítulo 4. Versículo 18. Dice, él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo que contra esperanza? No, Abraham ya está muerto y Sara estéril. Ya 90 años, 100 años ya, estos viejos, ya mejor que vayan haciendo su testamento, ya que se dediquen a descansar y que se mueran ya están viejitos. Contra esperanza, o sea, lo que se esperaba de ellos es que se murieran. Es que ya pasaran así a la historia como dos personas que existieron y ya. Pero dice ahí, hermanos, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Conocen ustedes el salmón? El pececito que va contra corriente y sube todo un río que va hacia la montaña y allá tiene sus bebés. Va contra la corriente, hermano, y sube. Y dice, así Abraham, ¿verdad? No, hombre, ya se va a morir. No, pues que Dios no va a hacer nada con este pecador. Ya 100 años, no, ya que se muera. Dice, en esperanza contra esperanza, aunque todos digan lo contrario, aunque la carne diga lo contrario, aunque la debilidad diga lo contrario, aunque la ciencia, science, diga lo contrario, creyó en esperanza contra esperanza. Dice, para llegar, ¿sí, hermanos? Para llegar a ser padre de ¿qué? Muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, y no se debilitó en fe, hermanos. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Oh, Sara está estéril, no importa, Dios me va a dar hijos. Tiene 100 años, no importa, Dios me va a dar hijos. Pero estás loco, Dios me lo dijo. Pero estás loco, Dios es fiel. Pero estás loco, pero Dios dice, yo le creo, pero te vas a morir. No. Dios me lo dijo y voy a ser padre de muchas gentes. Aunque Sara esté estéril, aunque yo me esté muriendo, Dios es fiel y yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero Él es Dios, yo creo que lo va a hacer. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad, tampoco dudó, hermanos. Por eso es lo que acabo de decir, no tuvo dudas. Se me hace que tú eres un fanático, no importa lo que digas, Dios dice y Dios lo va a hacer. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, completamente, hermano,
de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ves la fe de Abraham, hermano? La fe de Abraham que produjo la gracia de Dios en su vida. Mire ahí Génesis capítulo 15, hermanos, Génesis 15. Versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dirás? ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabes, hermano, que tú eres un hijo de Abraham? Porque así como Abraham tú creíste, y a través de Abraham vino, hermano, la simiente santa, y a través de Abraham, hermanos, de su fe vino a la tierra nuestro Señor Jesucristo, Dios honrando la fe de Abraham. Y Cristo, hermanos, nos salvó por fe a nosotros, por la fe de Abraham, de creerle a Dios. Y hermano, y Dios cumplió la promesa a darle a su hijo Isaac, pero no solamente Isaac, sino hacer la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo, como la arena del mar, hermano. Ahora, pastor, ¿cómo puedo obtener esa fe? ¿Cómo puedo yo desarrollar esa fe? Mire Marcos 9, hermanos, Marcos 9. Marcos 9. Y el versículo 16 dice la palabra del Señor, hermanos, ahí. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y aquí, hermano, yo te quiero ayudar. Tú le crees a Dios, pero hay cosas que todavía Dios no hace en tu vida. Yo le creo a Dios, pero hay cosas que todavía Dios no hace en mi vida. Y si somos honestos, hermanos, como te dije el ejemplo al principio, tenemos una libreta que a lo mejor no la estamos usando y no estamos orando porque nos falta fe. No le pedimos, no clamamos. Sí le creemos, pero a la vez es muy poca nuestra fe. Entonces, pastor, ¿cómo le puedo hacer para que Dios haga milagro en mi matrimonio?
Haga milagro en mis hijos, haga milagro en mi iglesia, haga milagro en mi trabajo, haga milagro allá con la gente que yo amo, haga milagro en el corazón de mis hijos, haga milagro, Señor, en mi vida. Señor, creo, pero ayúdame a creer más. Entonces, número 1, necesitas pedirle a Dios que te ayude a creer más. Porque, hermano, déjame te digo, vamos a decir, hermano, que aquí en la iglesia hubiera nivel espiritual 1 al 100, exagerando, nadie llegamos a 100, pero nada más exagerando, tampoco creo que alguien esté en 1, ¿verdad? Tan abajo, pero exagerando, del 1 al 100. Yo creo, hermano, y es mi convicción, de que Dios puede levantar al hermano o a la hermana que está en 1 y llevarlo a 100. Yo lo creo, hermano. Si tú, hermano, sientes que estás en 1, en 2, en 5, en 7, en 10, o sea, que espiritualmente estás muy abajo, yo creo que Dios te salvó con un propósito y que Dios te puede levantar y hacer tus pies como de sierva. Yo creo eso. Yo creo eso de mí, gloria a Dios, ¿verdad? Al menos Dios y yo creemos en mí. Yo creo eso de mi esposa, creo eso de mi hijo y de mis hijas. Y todos los días oro por mi hijo y por mis hijas y por mi esposa, porque yo creo que Dios los puede llevar a alturas increíbles en el camino de Dios. Cuando mi esposa trabajaba, yo era un supervisor, un tipo gerente. Ella y yo nos conocimos y ya nos casamos y le dije, mi amor, ya era mi esposa, ¿verdad? Están solicitando supervisores en el área de producción. Y le dije, ¿tú puedes ser supervisora? Y ella, no, ¿cómo no? Tú puedes ser supervisora. En la empresa le decían la chiquis, porque chiquita. Y hablaba así como pues niña chiquita, ¿verdad? La chiquita le decían. Pero es mi chiquita, ¿ven, hermanos? Entonces, le dije, hazlo porque tú puedes. Y fue, y la pusieron de supervisora del área más difícil que había, hermanos. Donde se hacían las fuentes de poder. Donde solamente personas muy diligentes y muy inteligentes podían estar. Y le subieron el sueldo. Y luego, hermano, la saqué de trabajar porque no me gustaba, ¿verdad?, que ella trabajara. Y la saqué de trabajar. Y le dije, vas a estudiar. Y vas a ser estilista. Y terminó su carrera. Hermano, nada de eso hubiera sucedido si yo no le hubiera empujado un poquito y decir, tú puedes. Tú puedes. Y hermano, si guardas silencio, escucha la voz del Espíritu Santo. Dios te está diciendo hoy, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. You can do it. Tú puedes. Ustedes que se compran las camisas de Nike, fuimos, hermanos, a Plaza de las Américas, fila para comprar camisas tan caras y tan sencillas, hermano, de hule. A mí me gustan más las de algodón, hermano, más buenas. Pero filas ahí en el Nike. Just do it. Hey, just do it. ¿Crees lo que dice ahí entonces? Hazlo. Dios cree que tú puedes hacerlo. Entonces, Señor, creo, pero ayúdame. Tú crees en mí, pero yo no creo en mí. Ayúdame a creer que tú me puedes ayudar a mí. ¿Sí, hermanos? Creo, ayúdame. Ayúdame, incredulidad, hermano. Eso le debe decir a Dios, ayúdame. Número 2, hermano, vamos a Romanos 5, bien rápido, hermano. Romanos 5. Romanos 5. Y esto es importante, hermanos. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe, ¿sí? Porque tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿sí, hermanos? En la cual estamos, ¿qué? Firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, las cosas que no se ven, las bendiciones, los galardones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice? Produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Mira, hermano, la segunda manera como tú puedes, hermano, tener este tipo de fe es, hermano, sabiendo sufrir en medio de las tribulaciones. A veces vamos a tener problemas en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, hermanos. Los problemas en la iglesia son feos, porque la iglesia es como tu segunda familia, y cuando tenemos problemas aquí, hermano, es horrible para el que lo está sufriendo. Pero a veces vamos a tener problemas en la iglesia, hermanos. Pero si tú sabes padecer una enfermedad también, hermano, si tú sabes pasar la prueba con fe, entonces Dios va a derramar su gloria sobre ti. Recuerda que después de la cruz y el Calvario hay una tumba vacía y un cuerpo glorificado. Y hermano, el nombre de Jesús, al cual se dobla y se doblará toda rodilla, hermano. Hay una luz al final del túnel. Recuerda que David era perseguido por Saúl y finalmente, hermano, después de muchos años de padecer persecución, mala fama y mentiras y ataques, fue puesto en el trono y se le dio la corona real de Judá y de Israel. Todas las tribus servían al rey David después de haber padecido. Entonces, hermano, un problema que a veces tenemos es que padecemos y lloramos y dejamos, ya no voy a la iglesia, el pastor no me comprende, puro de ganar almas, y yo que estoy herido, que estoy herida, y parecemos, hermanos, bebés con chupete, ¿verdad, hermanos? Con leche Milo ahí llorando, con pañal que necesita cambiarse, hermano. Pero, hermanos, sé que sufrimos, sé que batallamos. Pero, hermanos, si tú sabes pasar con fe la prueba, entonces Dios va a derramar de su poder en tu vida. Aquí vemos el ejemplo, hermanos. Mire, 2 Corintios capítulo 4, hermanos. 2 Corintios capítulo 4. Decía el pastor Ramos, que en paz descanse, voy por hoja. Entonces, 2 Corintios capítulo 4. Mire ahí, hermanos, la palabra del Señor. Versículo 13 dice, pero teniendo en el mismo espíritu de fe, ¿sí, hermanos? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también que creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, ¿qué dice? No desmayamos. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cómo puedo obtener la fe, pastor? Orando, Señor, ayúdame en incredulidad, padeciendo con paciencia, escuchando la palabra de Dios. No vamos a ir, pero dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Te falta fe, oye predicaciones, lee la Biblia, lee biografías, lee buenos libros, y verás cómo tu fe va a crecer, si te falta fe. Y mire Marcos capítulo 11, hermanos, Marcos 11.
Marcos 11. Y aquí es donde se va a probar tu fe y mi fe, hermano. Versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad, ¿sí, hermanos? Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Escúchame, hermano. Aquí en el contexto, hermano, está hablando de la fe que mueve montes. ¿Vamos ahí? Marcos capítulo 11, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, ¿tened fe en quién? En Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, ¿qué dice? Le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais que orando, creed, ¿sí, hermanos? Que lo recibiréis. ¿Y qué dice? Os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Hermano, el problema es este, hermano. La fe no se perfecciona si tú no perdonas. Pero es que estoy orando, ¿y por qué Dios no me contesta? Porque todavía no perdonas. Porque todavía tienes odio y rencor hacia alguien. Porque todavía tu corazón no está completamente limpio. Y dices, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Pero esto, Señor, ¿dónde está la fe? Si no perdona, no tienes fe, porque yo te estoy pidiendo que perdones. Ahora, después que le acabo de decir que Dios pueda aumentar la fe, cuando usted le diga, Señor, aumentanos la fe, o como aquel hombre, aumenta mi incredulidad, Señor, creo. ¿Y qué dijo después? Ayuda mi incredulidad. O también entendemos que la palabra de Dios nos levanta la fe, o también entendemos, hermanos, que pasando la prueba con gozo, Dios nos aumenta la fe, pero también, hermanos, perdonando, Dios nos aumenta la fe que mueve montañas. Dios, hermano, quiere llenarte de esa fe. La fe que mueve la mano de Dios. La fe que hizo a Abraham y a nosotros herederos del mundo. La fe que mueve montañas. La fe que secó la higuera. La fe que dice al que cree, todo le es posible. Y todo lo que pidieres creyendo, recibirás. Y no habrá nada imposible para vosotros. Así dice el Señor. Pero necesitamos esa fe. Esa fe. Ponte aquí, Sammy. Ahora Sammy va a representar a Dios. Así, hijo. Yo soy un hombre cristiano que no perdono, no oro, no escucho más predicación, a veces ni aquí la escucho, y cuando me pasa algo empiezo a llorar. O sea, que mi fe es muy poca, muy pequeña. Sí creo en Dios, pero todavía soy niño. Pero entonces yo le digo a Dios, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo, Señor, pase lo que pase, en verdad, pase lo que pase, voy a seguir creyendo en ti y no voy a dejar tu iglesia ni voy a dejar de servirte. Y Señor, voy a oír y leer más tu palabra. Y Señor, voy a perdonar. Entonces, cuando
hago esto, Dios me llena de su gracia y me equipa para ver las grandes bendiciones de Dios, para ver abrir el mar Rojo, para ver separarse el río Jordán, para ver la salvación de los primogénitos, las 10 plagas, para salvar a ese niño de las aguas, para poner en fuga ejércitos extranjeros, para tapar bocas de leones, para conquistar reinos. ¿Sí, hermanos? Entonces, solamente necesitas esa fe que produce gracia. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. La fe es persuasión, es creer, es hacer válido tu nombre y tu palabra. Tenerte por veraz, Señor. Ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién diría, pastor? En verdad yo creo, pero la verdad le pido a Dios que ayude mi incredulidad. Alguien levanta su mano. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga. Pastor, he tenido problemas con el asunto del perdón, pero pastor, esta noche yo perdono a aquella persona que me hizo daño. Alguien levanta su mano. Dios le bendiga, hermana. Alguien más levanta su mano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Señor, te pido que bendigas, Padre, a cada hermano, y que esta fe, Padre, sea real y que podamos ver tu poder y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Que el Señor nos ayude. Y hermano, créale a Dios, hermano, créale a su palabra. ¿Sí, hermanos? Créale al Señor. Vamos a despedirnos. Hay un último himno, ¿verdad, Sammy? Vamos a cantar el último himno, hermano Ricardo, por favor. Y después de esto nos despedimos, hermanos.